Muy bien, buenas noches. ¿Están recibiendo bien mi pantalla? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien. Entonces, hoy se va a revisar lo que son los antidepresivos. Son fármacos que se utilizan para la depresión, ¿no? Pero la depresión es una enfermedad o un síndrome que puede tomar muchas, muchas caras, ¿ya? En general tiene sus definiciones, ¿no es cierto? Como un trastorno del humor hacia la tristeza que perdure en el tiempo, ¿ya? Por lo menos 2 semanas, que no haya una causa, generalmente, o que la causa que lo ha desencadenado no sea tal, ¿ya? Siempre las personas tratan de explicar lo que está sucediendo, ¿no? Y pueden encontrar algunas razones, pero cuando uno las analiza, no son razones importantes, ¿no? Uno puede tener una depresión por un accidente de un familiar, por un fallecimiento, ¿no? Pero por cosas que no son tan importantes, por decir que hace un tiempo hicieron esto, pasó lo otro. Cuando no hay una justificación para un trastorno depresivo y de repente aparece este trastorno de la afectividad, entonces se puede estar hablando de una depresión. Además, algo importante es que tiene que tener una duración, por lo menos de 2 semanas, tiene que ser más o menos continuo. Van a haber muchos síntomas, ¿ya? Que van a estar dentro del capítulo de una depresión. Habrá hiporexia, aunque algunas veces puede haber aumento del apetito, habrá sueño generalmente, pero durante el día y durante la noche más bien insomnio, es un comportamiento medio drástico de esa situación, pero así es lo que pasa. Y algo que lo caracteriza mucho es lo que se llama la anedonia. La anedonia es la falta de disfrutar las cosas que normalmente uno disfrutaba o las cosas que normalmente una persona tiende a disfrutar, ¿no? O en general experimentar un disfrute, ¿no? O sea, ya nada le llama la atención, nada lo atrae, y las comidas que le gustaban no le interesa si las come o no las come, le gustaba ver fútbol y ya no le interesa. O sea, hay una sensación de anedonia, de insatisfacción ante las actividades que normalmente deberían producir alguna satisfacción, ¿no? Por lo menos menor o también mayor. Ese es un típico rasgo de la depresión y se llama la anedonia, ¿ya? La depresión generalmente cuando es orgánica, cuando va a perdurar mucho, generalmente arranca en etapas tempranas de la vida, alrededor de la adolescencia, o por lo menos ya comienzan a verse algunos rasgos, o en los adultos jóvenes, ¿no? También, por supuesto, puede haber depresiones a edades mayores, pero es que hay distintos
distintos grados. La depresión no es algo uniforme, ¿no? No se va a definir por una cifra en sangre como se puede definir, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Sino que es un abanico de manifestaciones que pueden encuadrar dentro de distintos tipos de depresión. Por eso hay tantos distintos tipos de depresión que es expresión más o menos de lo mismo que está subyacendo, ¿no es cierto? La depresión también es importante porque es la principal causa de suicidio, ¿no? Lleva al suicidio porque conlleva una falta de apreciación de uno mismo, una falta de afectividad con uno mismo, de autoestima, ¿ya? Desinterés por las cosas, desinterés por lo que va a pasar. Es lo típico que uno se ahoga en un vaso de agua, ¿no? No hay justificación para tener esa actitud, para tener esa reacción afectiva en la vida, sin embargo se produce, ¿no? Y uno no sabe por qué, o a veces se le achaca a cosas que pasaron, dicen empezó cuando se enfermó su tía, ¿no? Pero a veces estas son simplemente excusas, tratar de explicar cómo es que empezó y cómo inició, ¿no es cierto? Pero realmente que haya muerto a su tía de repente no le importaba mucho. Sin embargo, en ese momento empezó la depresión y el resto de la familia o el paciente mismo lo puede achacar a eso, ¿no? Cuando en realidad no debería haberle producido. Hay algo más que está produciendo esta depresión. Por supuesto, también hay reacciones depresivas que se justifican, ¿no? Si uno tiene el fallecimiento de un familiar, entonces se va a deprimir por un tiempo, es verdad. Puedes a veces necesitar consumir algo para aliviar esa depresión, para aliviar ese insomnio que generalmente se asocia, pero son cosas que van a pasar, que no van a perdurar en el tiempo, van a durar 1 o 2 semanas máximo y luego la persona sigue saliendo, ¿no? Porque al final la depresión es una combinación, es cierto, del ambiente externo, de lo que pueda pasar, pero también tiene que haber una cierta, digamos, organicidad o trastorno en los funcionamientos neuronales. Entonces, por eso existen tantos tipos de depresión, porque no es algo que se pueda definir claramente, esto es así, no, tiene distintos matices, ¿ya? Hay depresiones incluso posparto, que además a veces pueden quedar como depresiones permanentes, ¿no? Hay un trastorno distímico en el cual viene ocasionalmente, luego se va. Hay la típica psicosis maníaco-depresiva o trastorno bipolar, donde el sujeto tiene unas fases maníacas que son muy parecidas a esquizofrenias o con grandes pensamientos de megalomanía, o sea, de que uno es capaz de todo, uno lo puede todo y tiene mucha idea de persecución, ¿no? Eso tiene un nombre, ahorita no lo recuerdo, pero él piensa que todo el mundo confabula contra él porque él es perfecto, él es genial y sin embargo no dejan que eso se produzca porque lo envidian, porque no lo quieren y entonces le tienden a hacer daño, ¿no? Son ideas persecutorias, paranoides, ¿no? Esa es la fase maníaca de la enfermedad bipolar, del trastorno depresivo cíclico bipolar, pero luego esa fase maníaca se interrumpe y es reemplazada por una fase depresiva, ¿no? Típicamente depresiva como una depresión mayor. La depresión mayor es un trastorno psiquiátrico donde existe puramente la depresión, ¿no? No va a haber estos ciclos de manía y depresión. En cambio, en la psicosis maníaco-depresiva hay fases de manía que son como una esquizofrenia, algo muy parecido, con muchos delirios de grandeza y mucha paranoia, y fases típicamente depresivas, que son como la depresión mayor, ¿no? Que el sujeto está aplastado, no tiene deseos de nada, está siempre triste, no quiere ir a ningún sitio, tiene descuido personal, todos esos síntomas que en algún punto los vamos a ver también que acompañan a una depresión, ¿no? Y sin una causa, y que tiene una duración pues prolongada, eso es una depresión mayor, ¿no? Pueden haber también depresiones psicóticas, o sea, pacientes que tienen psicosis, ¿ya? Que tienen esquizofrenia,
no tienen trastorno bipolar, pero esa esquizofrenia tiene rasgos también depresivos, ¿no? Tienen mucho aislamiento social, ese es un síntoma depresivo, pero es un síntoma que también muchas veces acompaña a la psicosis, el aislamiento social. Pero lo que la va a distinguir de un trastorno mayor, de una depresión mayor, es que en la depresión mayor no hay delusiones, ¿no es cierto? O sea, la delusión es la construcción mental de una realidad que no existe, ¿no? Para poder entenderlo, uno puede comparar la ilusión con la delusión. Yo puedo tener la ilusión de que me van a dar un trabajo, ¿no? Y tengo la ilusión, ¿no? De repente me lo dan, de repente no me lo dan. Y si no me lo dan, bueno, pues ya no me lo dieron, pero tuve la ilusión. O si uno es chico, por ejemplo, y le gusta el fútbol, uno puede tener la ilusión de que va a llegar a jugar por la selección nacional. Muy bien, es su ilusión, ¿no? ¿Qué cosa es una delusión? Creerse que uno es jugador de la selección, ¿no? Y creerlo y vivirlo, ¿no? Vivirlo de esa manera. Eso es una delusión, ¿no? Es un delirio. Entonces, eso es lo que distingue a la psicosis, ¿no es cierto? Eso va a haber en la fase maníaca del trastorno bipolar, eso va a haber en la psicosis, que puede tener rasgos depresivos, es verdad, pero lo esencial es una psicosis, ¿no? Donde hay alucinaciones, sobre todo auditivas, y donde el rasgo básico es la delusión. En cambio, en la depresión mayor no hay delusiones, ¿no? El sujeto no se cree nada, simplemente está totalmente abatido, ¿no? No tiene deseos de nada, hay anedonia y tiene sentimientos de autodestrucción, de minusvalía, es una típica depresión mayor, ¿no? Pero también puede haber depresiones no tan intensas, ¿no es cierto? Que es el trastorno distímico, etcétera, o la personalidad melancólica, pero algunas veces se puede hacer necesario tratar, ya es una decisión del psiquiatra, en qué momento iniciar el antidepresivo en depresiones que no sean mayores, eh, en base a controlar la enfermedad, ¿no? Y en base también a que hoy en día ya hay antidepresivos mucho más seguros que los que había antes, ¿no? Antes dar un antidepresivo era tener potencialmente muchas reacciones adversas, como vamos a ver, pero hoy en día ya son drogas mucho más seguras. Entonces, su abanico de uso se ha ampliado mucho, incluso a trastornos que a veces no tienen que ver directamente con una depresión o a depresiones que no son la depresión mayor, sino son depresiones, digamos así, de menor grado, son trastornos afectivo-emocionales, ¿no? Como tenemos acá, trastornos afectivos. También están aquí definitivamente los cuadros ansiosos, porque los cuadros ansiosos difícilmente vienen solos, es una mezcla de ansiedad y depresión. Hay distintos tipos de ansiedades también. Hay ansiedades generalizadas, hay ansiedades un poco más lentas, más crónicas. Y muchas veces las ansiedades se tratan con antidepresivos. Uno, porque como ya dijimos, han aparecido antidepresivos mucho más seguros que antes. Y segundo, porque tratar la ansiedad con ansiolíticos, o sea, con benzodiazepinas, o sea, tranquilizantes mayores que ya nos van a conocer, significa varias aristas. Primero, típicamente los tranquilizantes mayores, que se les conoce como ansiolíticos, es verdad que son ansiolíticos, pero también es verdad que son drogas que se asocian mucho a tolerancia. Pueden servir inicialmente y después dejan de servir. Y además, tú podrías a una persona con ansiedad calmarla con ansiolíticos, es verdad, pero la vas a tener sedada, la vas a tener con cierta incapacidad para su desarrollo social, su desarrollo laboral. Entonces, hay un problema ahí que se establece, ¿no? En cambio, los antidepresivos tienden a manejar los cuadros ansiosos también con seguridad, porque ahora hay antidepresivos mucho más seguros, y no tienen esas aristas de los ansiolíticos típicos, ¿no? Este es un cuadro de Van Gogh, que es un pintor, ¿ya? Que, bueno, de hace mucho tiempo atrás, que era muy amigo de otro, que era Paul Gauguin, y Van Gogh se peleó una vez
y se cortó la oreja, ¿ya? Porque se peleó con su amigo Paul Gauguin. Paul Gauguin era la antípoda de, de Van Gogh, ¿no? Era un tipo muy libertino, un tipo muy alegre. Al final tuvo una vida, de alguna vida muy, muy divertida. Pintó muchas cosas muy maravillosas. Al final murió con sífilis en Tahití. Y en esa época no había un tratamiento para la sífilis y él murió de eso, que la adquirió en la construcción del canal de Panamá, donde se fue, como parte de su espíritu aventurero. En cambio, Paul Gauguin era todo lo contrario, era una persona depresiva, ¿no? Depresiva y ansiosa, ¿no? Acá esto es un autorretrato de él. Miren esa retracción social, esa anedonia que experimenta aquí, pero a su vez se ve que el sujeto sufre, ¿no? Sufre por la depresión, pero también porque probablemente es una mezcla de ansiedad con depresión, ¿no? Él se automutiló, se cortó la oreja y al final terminó suicidándose, ¿no? Es un ejemplo histórico de lo que es la depresión en una época en la que no había tratamiento, no había comprensión de estas cosas, ¿no? La etiología de la depresión es multifactorial, pesan distintos factores, ¿ya? Hay factores genéticos que te llevan a la tendencia de ser depresivo, hay factores psicosociales, entonces cuando se suman estos factores puede desencadenar la enfermedad o puede desencadenar más grave o más leve, depende, ¿no es cierto? La personalidad que se va formando por el ambiente y por la mezcla de estos factores psicosociales y genéticos también es importante, ¿no? Pero hay un conocimiento, digamos, muy básico de lo que son estas enfermedades, ¿no? Y sobre todo la depresión, la ansiedad. Se entiende que hay trastorno de unas aminas, de las aminas estimulantes, de neurotransmisores monoestimulantes tipo monoaminas, ¿no? Es decir, serotonina, dopamina, noradrenalina. Hay una depresión en el sistema nervioso central, es una disminución de acción y eso conlleva, ¿no? A los síntomas depresivos. De tal manera que los tratamientos lo que hacen es elevar la actividad de estas monoaminas. De una u otra manera, eso es lo que hacen finalmente. También hay comportamientos hormonales en la inmunidad y puede haber también neuroanatómicos, ¿no? Puede haber deficiencias en algunos sectores del sistema límbico, del hipocampo, que hoy se pueden comprobar con estudios especiales de resonancia magnética funcional. Entonces, hay una serie de factores involucrados acá, ¿no? Ahora, es cierto que al final es una enfermedad que la medicación lo que hace tratar son los síntomas, pero no va a la base, primero porque la base no se conoce, ¿ya? Segundo, no se entiende bien en realidad. Entonces los antidepresivos, bueno, suben la actividad de estas monoaminas, el paciente por supuesto mejora, pero se torna una enfermedad crónica que generalmente hay que llevarla a cuestas y no se puede basar solamente en los fármacos. Los fármacos son fundamentales porque dadas ciertas condiciones del cuadro clínico, si no se toma los fármacos, el paciente no se va a estabilizar y va a empezar a empeorar. Pero no es el único. A ver, acá tenemos otros trastornos depresivos, como habíamos dicho, ¿no? Hay distintos tipos de trastorno depresivo y cada día aumentan más, ¿ya? Porque se conoce más o porque, no sé, pero aumentan más los trastornos depresivos. Y en todos ellos se puede justificar la intervención farmacológica, ¿no? Cuando corresponde. Pero otro gran acápite de la depresión, como de todos los trastornos psiquiátricos, pero en especial la depresión y la ansiedad, es el componente cognitivo que tiene la persona. O sea, cómo procesa esa situación, ¿ya? Y cómo la maneja. Entonces, puede ir ese comportamiento cognitivo puede ir para bien o para mal. Y en gran parte es lo que lo llevó a la depresión, ¿no? Ya se han
Hoy existe una corriente que es la neuro... que ha tomado muchos conceptos de las medicinas ancestrales, ¿ya? Y han entendido que no es cierto el conocimiento clásico moderno que se tenía, que el cerebro y las neuronas son como son y punto, ¿ya? O sea, uno cuando aprende, al menos cuando yo aprendí anatomía, fisiología, entendí perfectamente que las neuronas no se reproducen y mayormente no cambian, ¿no? Después ya se ha comprobado plenamente que existen lo que se llaman las redes neuronales, ¿no? Que las redes neuronales sí pueden cambiar y pueden cambiar enormemente. Incluso las mismas neuronas pueden cambiar e incluso hay algunos que sostienen que las neuronas se pueden hasta reproducir en algunos lugares del sistema nervioso central. Y eso se está comprobando con estudios ya muy avanzados, donde la resonancia funcional, que son resonadores especiales que escanean la función cerebral y el peso de cada sector anatómico, han comprobado, ¿no? Pero para poder procesar todos esos conceptos que todavía no están del todo claros, se les ha puesto más o menos el nombre de la neuroplasticidad. Es decir, ya bueno, es cierto, no, yo no voy a decir que las neuronas se pueden multiplicar, pero sí pueden cambiar. Y es la neuroplasticidad. ¿Y cómo se maneja la neuroplasticidad? Según la actitud que uno tenga y cómo maneje sus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, si uno se empecina a manejar procesos cognitivos negativos, de baja autoestima, de que todo va a ir mal, de pesimismo, entonces al final va a llegar a eso, va a llegar a la depresión, porque ha estado retroalimentando positivamente esas redes neuronales y ha hecho una plasticidad hacia eso, y ahí llegó finalmente, ¿ya? Pero también se puede ir hacia el otro lado. Eso es la maravilla de la neuroplasticidad, que uno puede tener actitudes diferentes hacia la vida y entonces nunca entrar en una depresión, o si ya entró, puede salir, o quizás si no sale, la puede manejar mucho mejor. Eso es el componente cognitivo de estas enfermedades. El componente sintomático se maneja con fármacos, es verdad. Y los fármacos actuales son ya más evolucionados, no solo tienen menos reacciones adversas, sino que al parecer hasta pueden fomentar una protección neuronal y fomentar una neuroplasticidad hasta cierto grado, y hacia eso va la investigación actual. Pero la neuroplasticidad de la que estamos hablando básicamente es un fenómeno casi voluntario, ¿no? Es aprender primero a aceptar la condición que uno tiene, cualquiera que sea, depresión puede ser también, y luego comenzar a manejarla. Y en esta neuroplasticidad hay un valor humano que es muy importante, que es la voluntad. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad de seguir adelante, de ya sea por uno mismo o por los demás que están a su lado o que dependen de alguna manera de él, hacen que el ser humano busque caminos, ¿no? Y esa voluntad no se debe perder nunca en un trastorno depresivo, en un trastorno ansioso, no, porque ese es el verdadero motor que al final te va a llevar. O sea, al depresivo no hay que abandonar, no hay que abandonarlo, es verdad, hay que acompañarlo en su sufrimiento, eso es muy importante, pero tampoco hay que resolver la vida. Hay que hacer que él se enfrente más bien y que él resuelva el problema y él nunca deje vencer su voluntad, ¿ya? Entonces, bueno, estos son conceptos que estamos exponiendo como introducción. Entonces, en concreto, acá lo que hay en la depresión es una deficiencia de aminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, que tienen efectos generalmente, en realidad son reguladores del sistema nervioso central, ¿no? Pero son reguladores hacia equilibrar el sueño, hacia equilibrar la emotividad y generalmente estimulantes, ¿no es cierto? Y estos neurotransmisores están venidos a menos en las reacciones depresivas, ¿no? Hay algunos que pueden estar aumentados en las reacciones depresivas,
Por ejemplo, los glucocorticoides, la acetilcolina, la sustancia P están aumentadas en el sistema nervioso central. Entonces eso abre otras puertas también para terapéuticas, ¿no? El apetito también se regula por estas monoaminas, sobre todo por la serotonina. Y ellas están hipoactivas, estas neuronas y estas neurotransmisiones están hipoactivas en los síndromes depresivos. Y por eso es que los fármacos lo que hacen finalmente es aumentar esta actividad. Eso es lo que hacen, ¿ya? Pero hablar de terapia de la depresión solo tocando fármacos no es totalmente responsable, ¿no? Por supuesto, si los fármacos no existieran, la depresión no tendría cabida terapéutica, porque los fármacos se convierten en el principal aliado del paciente deprimido y le dan una oportunidad para que él pueda enfrentar a través de esa neuroplasticidad y esos fenómenos cognitivos que hemos conversado. En toda depresión, por supuesto que puede haber a veces depresiones secundarias, ¿no? Que acá no está, pero bueno, sí está, trastornos endocrinos, ¿no? El principal trastorno endocrino que se puede asociar a la depresión es el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, cuando el psiquiatra hace diagnóstico de depresión, pide algunos exámenes y dentro de ellos va a ser fundamentalmente el perfil tiroideo, ¿cierto? También hay drogas que pueden fomentar la depresión, o puede haber cuadros depresivos que se den, que son órganos cerebrales, ¿no? O sea, es decir, que subyacen porque hay un tumor o hay algo en el cerebro orgánico que está produciendo un problema, y generalmente eso da clínicas de agresividad, de ansiedad, pero algunas veces también puede ser de depresión. Entonces, los antidepresivos finalmente, como la depresión no está entendida a cabalidad, porque este concepto de que hay depresión de aminas lo tenemos, pero lo tenemos hace 50 años o más. ¿Qué se ha aclarado sobre eso? Bueno, mayor cosa ha sido un gran avance, no ha habido, ¿no? Porque el funcionamiento cerebral es muy difícil de escudriñar, ¿no? No es como los funcionamientos de otros órganos. Entonces, los antidepresivos, como siempre, siguen siendo un grupo heterogéneo de fármacos. Hay muchos fármacos catalogados como antidepresivos. Ha habido avances muy interesantes, por supuesto, con los fármacos más recientes, ¿no? Pero sigue siendo así medio nebuloso porque no se entiende finalmente el fenómeno a cabalidad, ¿no? Son de distintos grupos, con distinta acción farmacológica, con distinta estructura química. Comenzaron a encontrarse a través de que se encontró que la inhibición de la degradación de aminas, como la serotonina, producía efectos estimulantes, ¿no? Con otras drogas, con drogas como la isoniazida, que se usa para la tuberculosis, ¿no? El paciente mejoraba el ánimo, y se fue investigando, se fue que activaba la actividad serotoninérgica, ¿no? Y entonces ahí se abrió una puerta para investigar. Los antidepresivos hoy en día, en la medida que han mejorado mucho su seguridad, entonces ya tienen aplicaciones en muchos otros, un abanico de aplicaciones mucho más grandes. Son drogas que se pueden usar en los trastornos ansiosos, no solo en los depresivos, en los trastornos obsesivo-compulsivos, en los trastornos de pánico, en distintos trastornos que comprometen la esfera emocional, la fatiga crónica, incluso en el intestino irritable, algunas veces los usan, ¿ya? Pero siguen siendo drogas que se asocian a algunos efectos adversos relativamente importantes. Si bien es cierto, las drogas modernas ya se han liberado mucho de eso, pero típicamente traen los antidepresivos mucha interacción farmacológica, muchos efectos adversos, ¿ya? Y entonces ese es un problema que, gracias a Dios, está resolviendo. Según el mecanismo de acción, se pueden clasificar los inhibidores en distintos mecanismos de acción. Todos los mecanismos de acción, si los analizamos, están orientados a elevar las monoaminas cerebrales, ¿no? Por ejemplo, hay inhibidores de la recaptación de neurotransmisores, ¿no? Este es el grupo más importante. Ahí están los inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina, que son los antidepresivos que se usan hoy en día. No quiere decir que han desterrado a los anteriores, pero casi siempre se va a manejar como un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, ya sea un cuadro depresivo, un cuadro ansioso, un cuadro de todos los que hemos escrito acá. A ver. Luego hay bloqueantes de receptores. Esto lo que hacen es que bloquean autorreceptores. Normalmente en las transmisiones neurológicas, en las neurotransmisiones, ustedes saben que hay una neurona presináptica, una neurona postsináptica, el neurotransmisor se libera, luego este neurotransmisor puede estimular receptores, puede ser recaptado o puede estimular receptores presinápticos que generalmente inhiben, ¿no es cierto? Entonces, esos receptores presinápticos inhibitorios pueden ser inhibidos y entonces se consigue una estimulación. Esos son los que son los bloqueantes de receptores, que se conocen como antidepresivos atípicos, porque lo típico de los antidepresivos es más bien aumentar las aminas para que estimulen los receptores. En cambio, estas son drogas que bloquean los receptores de las monoaminas, pero por supuesto bloquean los autorreceptores que son generalmente inhibitorios. Entonces, al final, si yo bloqueo la inhibición, tengo más descarga adrenérgica, noradrenérgica y logro un beneficio sobre los síntomas depresivos, ¿no? Entonces ya hemos visto dos. Uno son inhibidores de la recaptación de neurotransmisores, o sea, de estas monoaminas, serotonina, noradrenalina, dopamina. Otros, lo que inhiben son los receptores inhibitorios, presinápticos o conocidos como autorreceptores. Entonces la neurona presináptica deja de ser inhibida y al final aumenta su liberación de serotonina. O sea, es otra forma de producir lo mismo. Y finalmente hay inhibidores de la degradación de los neurotransmisores, ¿no? Los inhibidores de las monoaminas. Las monoaminas son enzimas que degradan estos neurotransmisores, entonces los inhibidores de ella aumentan los neurotransmisores. Acá está la moclobemida, un antidepresivo antiguo, que eventualmente todavía se puede usar, pero y entonces esos son los tres mecanismos básicos, ¿no? Tú puedes inhibir la recaptación, sobre todo de serotonina, donde están los que más se usan hoy en día. Puedes bloquear los receptores inhibitorios presinápticos o puedes utilizar inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no es cierto? Que lo que hacen es inhibir el metabolismo de estas aminas. Al final todo te lleva a lo mismo, aumentar la transmisión aminérgica, ¿no? Esto ya es otra clasificación. Acá hemos visto una clasificación de los antidepresivos por su mecanismo de acción y luego vienen los antidepresivos por su grupo farmacológico. Cada uno de estos grupos va a tener su respectivo mecanismo de acción, va a encontrar su mecanismo de acción en uno de estos tres, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los antidepresivos tricíclicos, que son de los primeros que salieron junto con los inhibidores de la MAO. Los antidepresivos tricíclicos inhiben la recaptación de monoaminas. Ese es su mecanismo de acción. Después salen los inhibidores selectivos de la recaptación, donde están los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos son los fármacos modernos que más se usan hoy en día como antidepresivos, tanto para la depresión como para otras situaciones clínicas que hemos visto. También hay inhibidores de la recaptación de otros neurotransmisores. Por ejemplo, hay inhibidores de la recaptación de noradrenalina, hay inhibidores de la recaptación de noradrenalina y serotonina, hay inhibidores de la recaptación de dopamina y noradrenalina. O sea, son inhibidores no tan selectivos como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pero que tienen cierta selectividad, ¿no? En cambio, los tricíclicos no tenían mucha selectividad. Entonces, el principal problema de los tricíclicos es la toxicidad del sistema nervioso y la toxicidad cardiovascular, o sea, las arritmias, ¿ya? Lo cual prácticamente se ha soslayado
con los inhibidores de recaptación de serotonina. Estamos los inhibidores de la monoaminoxidasa, que inhiben la enzima y que degrada las aminas, y entonces... Y por último, hay el tercer grupo de los bloqueantes de los autorreceptores, que ya los habíamos. Muy bien. Normalmente cuando uno inicia la terapia antidepresiva, lo que va a inducir es un aumento de la transmisión, ¿no es cierto? Y es cierto que, por ejemplo, los inhibidores las drogas que inhiben la recaptación, cualquiera recaptación que sea, de serotonina, de dopamina, o de las tres, inhiben la recaptación de las tres, elevan inmediatamente la concentración del neurotransmisor en la sinapsis. Sin embargo, para que haya un efecto clínico terapéutico, tienen que pasar 4 semanas. Entonces, ahí el efecto antidepresivo tiene una latencia. O sea, tú inicias un antidepresivo, prácticamente cualquiera que sea, y rápidamente la concentración de aminas en la sinapsis probablemente aumente, pero no hay efecto clínico. Para que haya efecto clínico tienen que pasar 4 semanas con cualquier antidepresivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí hay una paradoja, ¿no? O sea, aumenta la concentración y sin embargo no hay efecto terapéutico y tienen que pasar 4 semanas. A eso se le conoce como el periodo de latencia. Y hay distintas explicaciones para eso. ¿Ya? Por ejemplo, algunos dicen que los inhibidores de recaptación, porque esto pasa clásicamente sobre todo con los inhibidores de recaptación, actúan sobre la recaptación del neurotransmisor que sobra. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la transmisión, la neurotransmisión, cualquier neurotransmisión, todas las neurotransmisiones prácticamente tienen recaptación, pero los neurotransmisores que se recaptan no son los que están en el corazón de la sinapsis, sino son aquellos como que sobran, como que empiezan a rebalsar. Entonces ellos son recaptados. Entonces esos son neurotransmisores que probablemente no iban a tener efecto en la neurotransmisión. Entonces, si inhibir esa recaptación, no va a tener un efecto inmediato, porque normalmente es recaptado un neurotransmisor que ya estaba destinado a irse, a no actuar en la sinapsis. Pero, ¿qué pasa? Comienza a entrar menos neurotransmisor de reciclamiento, de recaptación. Entonces, la neurona presináptica se ve obligada a producir más neurotransmisor, porque ya no recapta tanto. Entonces en su regulación dice, ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo lleno mis vesículas? No me está entrando por la membrana, entonces yo voy a sintetizar. Y ese cambio del comportamiento de la neurona presináptica es el que explicaría el efecto, ¿no? Es el que realmente produciría un mayor impulso en la neurotransmisión. Por eso puede ser este periodo de latencia, y también puede ser por una combinación de estimulaciones a nivel de los presinápticos y los postsinápticos, ¿no? O sea, es cierto que aumentas por ejemplo, inhibes la recaptación de serotonina, aumentas la concentración de serotonina en la sinapsis, pero para que haya efecto clínico hay que esperar 5 semanas, 4 semanas. Ya vimos una explicación, ¿no? Que es el que se fundamenta en lo que se rebalsa. Otra es que esta serotonina aumentada comienza a estimular receptores presinápticos y postsinápticos con mayor intensidad. Entonces, como estimula los presinápticos, baja la descarga neuronal. Pero a medida que pasa el tiempo, este bloqueo de la recaptación comienza a producir un upregulation, ¿no es cierto? O sea, la neurona, todo el sistema sináptico se comienza a reacomodar. Y como estás inhibiendo la recaptación, entonces aumenta la monoamina en la sinapsis, eso aumenta estimulación de receptores presinápticos y postsinápticos, esos receptores presinápticos son inhibitorios, entonces la neurona se inhibe, entonces por más que no aumenta la actividad neuronal porque está inhibida, pero en esas 4 semanas se entiende
que va a haber una regulación a este aspecto. Y esa inhibición presináptica va a comenzar a decaer. La neurona va a comenzar a defenderse, es decir, no me inhibas. Y al comenzar a haber una regulación allí, la neurona se dispara. Entonces, ya sea que la neurona para dispararse va a demorar 4 semanas, ya sabemos, eso puede ser porque aumenta la estimulación de receptores presinápticos, o puede ser porque al inhibir la recaptación disminuye el pool y la neurona se ve forzada a sintetizar más. Entonces, no quiero confundirnos, ¿no? Pero, ¿por qué son las 4 semanas? Hay 2 explicaciones más o menos las más frecuentes. Una dice que lo que hemos analizado acá, que lo que se inhibe en la recaptación es lo que rebalsa. Entonces, aquí no va a haber efecto al final. ¿Cuándo se va a ver efecto acá? O sea, si tú dosas acá en toda la sinapsis, va a haber más, porque tú has inhibido la recaptación. Pero no hay más en el punto central, en el corazón de la sinapsis, porque lo que se recapta es neurotransmisor que empieza ya a rebalsar. Pero esas 4 semanas, ¿qué va a pasar? La neurona, como comienza a recibir menos recaptación, comienza a trabajar más. Otra forma de que la neurona trabaje más es, tú inhibes la recaptación, aumenta el neurotransmisor, pero no hay el efecto, tiene que pasar 4 semanas. ¿Por qué? Porque este aumento de neurotransmisor no solo va a estimular acá, sino que va a inhibir aquí, por receptores presinápticos. Y la frenan a la neurona. Entonces aumenta acá el neurotransmisor, pero la neurona está frenada, entonces no hay efecto. Pero pasa un tiempo y esa estimulación presináptica comienza a venirse abajo. Esos son mecanismos que regulan la misma neurona. Entonces baja los receptores. Eso se llama el up regulation y el down regulation. Entonces, yo estoy viendo que me estás estimulando mucho mis presinápticos, entonces bajo. Y al bajar los presinápticos, ahí sí comienza la mayor descarga, porque ya la neurona se deja de inhibir y eso debe durar 4 semanas. Sea una u otra la explicación, o finalmente sea otra, porque no se entiende bien esto, el hecho concreto es que clínicamente el efecto de los antidepresivos no es inmediato. La variación de la concentración en la sinapsis sí puede ser inmediato, pero el efecto clínico tiene que esperarse 4 semanas. No solo el efecto clínico, sino cuando tú cambias una dosis. Por ejemplo, estás dando una dosis determinada y no va bien el paciente, le aumentas la dosis. Va a tener que esperar 4 semanas para que ese aumento de dosis se traduzca recién en un impacto clínico. ¿Se dan cuenta? Entonces, por esa razón está esto de la latencia. Esto es lo que habla de los transportadores de las monoaminas, los MATs, ¿ya? Que son proteínas transportadoras, que son estos, ¿no? Estos que recaptan, ¿no? También puede haber transportadores acá para aquí, pero lo más frecuente son estos, ¿no? Y entonces estos son los que controlan el rebose y los que controlan además mucho de la concentración, ¿ya? Y además, en base a su recaptación, controlan también el pool presináptico, ¿no? El pool en el citosol. Entonces, por eso son tan importantes, ¿ya? Estos recaptadores. Finalmente, también se ha visto que los antidepresivos modernos, como los inhibidores de recaptación de serotonina, tienen un rol neurotrófico, un rol neuroprotector, ¿ya? Bloqueado de un derivado que se ha encontrado, un factor neurotrófico derivado del cerebro. O sea, es un nombre medio raro, pero lo que quiere decirnos es que este es un factor biógeno que existe en el cerebro, ¿ya? Tiene un nombre en español y unas siglas en inglés, pero al final es lo mismo, factor neurotrófico derivado del cerebro. Este factor neurotrófico derivado del cerebro son neurotrofinas, especie de proteínas cerebrales que hay en los mamíferos, que existen en la corteza y existen en las zonas regulatorias del comportamiento, en el sistema límbico, en el hipocampo. Y tienen distintas actividades, pero lo que se ha visto
es que cuando aumentan esos factores neurotróficos, la salud neuronal mejora. Y mejora, se ha visto sobre todo en zonas motoras y en zonas que tienen que ver con la afectividad, el hipocampo, el sistema límbico. Entonces, esta es la traducción ya orgánica de lo que habíamos hablado de la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal tiene ese título hoy en día y hasta tiene ya una base molecular, que es el factor protector derivado del cerebro. Pero esto es algo que se entiende hace miles de años. Y la sociedad moderna dejó de verlo, ¿no? Pero los monjes tibetanos, los grandes pensadores, todos, ¿no? Sin distinción, siempre se han dirigido aquí. No le han puesto nombres, pero siempre han entendido que la voluntad y la manera cognitiva como uno procesa su existencia es muy importante. Y entonces los antidepresivos modernos y las terapias modernas que se están anclando en terapias ancestrales, hay una que se llama el mindfulness, por ejemplo, que es la conciencia plena, está recaptando esto. Y se ha visto que los monjes budistas, que son atletas de eso, tienen gran concentración de estas biomoléculas en su cerebro y tienen grandes redes neuronales en el sistema límbico y en el hipocampo involucradas en la liberación de esta sustancia. O sea que antes han tenido que pasar miles de años para que entendamos lo que antes la gente entendía, sin necesidad de resonancias y sin necesidad, ¿no? A veces así el ser humano se pierde tanto, ¿no? Pero por supuesto hay cosas muy favorables que han venido con la vida moderna, pero también hay que entender que se ha pagado algún precio, ¿no? Y a veces ese precio pasa por acá. Entonces, esta plasticidad neuronal, este es su sustrato biomolecular, ¿ya? Y esta plasticidad neuronal, hoy en día se llama plasticidad neuronal, pero podría llamarse meditación, ¿no? La meditación te lleva a esto. Y la meditación existe desde tiempos ancestrales. Lo que pasa es que la dejamos, ¿no? Y la actitud que uno tiene en sus procesos cognitivos hacia la vida se ha cambiado mucho, ¿no? Se han cambiado los valores, etcétera, ¿no? Pero antes nadie iba a pensar en un psicólogo, ¿no? Ni existían, ¿no? Los psicólogos eran los papás, ¿no? Pero ahora hay que ir al psicólogo. Han habido cambios, pues, ¿no? Pero al final, a veces todo es cíclico, y es tan cíclico en este caso, que se está retomando generar plasticidad y neurogénesis a través de técnicas ancestrales. Por un hallazgo concreto, se ha comprobado que esa gente que tiene ese tipo de prácticas, grandes meditadores, budistas, etcétera, en ellos tienen mucho más estas biomoléculas y en ellos las redes neuronales funcionan de manera diferente y con mucha mayor intensidad en algunos lugares. Entonces, ¿qué más prueba quieres para entender eso, ¿no? Entonces, la terapia conductual trata de dirigirse a esto. La terapia farmacológica aparentemente también está yéndose a la investigación hacia este punto. Y hay los fármacos modernos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya se ha encontrado que pueden tener cierto efecto neuroprotector a través de eso, ¿no? Entonces, mucha investigación está yendo hacia acá, no solo en terapia conductual, sino también en terapia farmacológica. Todavía no se traduce en antidepresivos o fármacos que controlen nuestro estatus emocional ya puntuales que vayan hacia aquí, pero se está encontrando, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Cuando salió la aspirina, bueno, la aspirina salió como un antiinflamatorio, tuvieron que pasar más de 50 años para entender que la aspirina era antiagregante planetario, ¿no? Algo similar puede pasar con muchos antidepresivos, ¿no? Los vemos como simplemente drogas que aumentan la recaptación, pero probablemente tengan un mecanismo subyacente que no hemos determinado todavía.
Muy bien, entonces, hasta acá, esto es una fase general. No sé si quieren recapitulizar algo para entrar ya a los fármacos, que por supuesto va a seguir la línea del raciocinio que hemos hecho, ¿no? Este no es un raciocinio en vano, sino que es más bien fundamental para poder entenderlos, ¿no? Porque memorizarlos es imposible, no sirve, porque todo esto cambia permanentemente. Lo que hay que hacer es entenderlos. Pero memorizar tanto nombre ya es medio patológico incluso, ¿ya? Empecemos, porque es una catarata de nombres, y empezamos con los más clásicos, que son los antidepresivos tricíclicos, ¿ya? Los antidepresivos tricíclicos pueden ser, como su nombre lo dice, titricíclicos o tetracíclicos. Son los más clásicos que hay, ¿ya? Vienen junto con los inhibidores, con el inhibidor de la monoamino oxidasa, que está más adelante, pero ellos, por supuesto, primaron en el efecto, ¿no? Pero tenían muchos efectos adversos. Entonces no quiere decir que no se puedan usar ahora, pero se usan muchísimo menos, ¿no? Dentro de los tricíclicos, entonces, aminas terciarias, tienes la imiprimina, la amitriptilina, ¿ya? Aminas secundarias, la nortriptilina, el más clásico quizás, y dentro de los tetracíclicos salió también la moxapina, pero como les digo, no han entrado en un olvido total, están ahí, pero han aparecido drogas superiores, ¿no? Tienen este fenómeno también de las 4 semanas, hay que esperar 4 semanas para que comiencen a dar un efecto clínico, ¿ya? Y lo que sí pueden dar, y más que otros, es bloqueo de una serie de receptores, ¿ya? Por ejemplo, pueden bloquear receptores alfa-1, eso trae hipotensión. Pueden bloquear receptores colinérgicos, entonces eso trae manifestaciones anticolinérgicas, retención vesical, estreñimiento, boca seca, palpitaciones, visión borrosa. Todos son fenómenos anticolinérgicos. Pueden estimular receptores histaminérgicos, aumentar el apetito, aumentar el peso, traer sedación. También traen sedación por bloqueo colinérgico algunas veces o algunas veces excitación. Y pueden bloquear también receptores D2, entonces pueden dar fenómenos extrapiramidales, trastornos de la regulación del movimiento, ¿ya? Eso más lo traen los antipsicóticos, porque son buenos bloqueantes de D2, pero estos antidepresivos también. Los otros antidepresivos nuevos no están exentos de estos efectos, pero los traen mucho menos. Entonces, las reacciones adversas son de menos intensidad y de menor frecuencia. Pasado el periodo de latencia, entonces sí aparecen los efectos beneficiosos, ¿no? Que se traducen por lo que hemos analizado, la inhibición de la recaptación de serotonina, de noradrenalina. En general, algunos los cataloga a estos tricíclicos como drogas sucias porque interactúan mucho con múltiples receptores, pero a veces son alternativas. Por ejemplo, ellos en el tratamiento de neuralgias, la neuralgia del trigémino, dolores neuropáticos, la amitriptilina, por ejemplo, puede ser útil, donde no sería útil de repente cualquier otro antidepresivo. O sea, no han perdido todavía una vigencia, ¿no es cierto? Como todo fármaco que puede ser relegado, pero no pierde su vigencia. En cuanto a la farmacocinética, estas son drogas que tienen que pasar al sistema nervioso central, entonces se tiene que entender que son drogas altamente liposolubles, que se tendrán que metabolizar y que son factibles de dar por vía oral. O sea, si tú vas a tener un tratamiento crónico, no puedes estar pinchando a la gente todos los días, ¿no? Tienes que tener tratamientos vía oral. Entonces, su antidepresiva, su farmacocinética en ese sentido es, por supuesto, lógica, ¿no? Estas son drogas que pasan la leche, son drogas que pasan la placenta, son drogas que se distribuyen bien, pasan el sistema nervioso central, por supuesto, porque si no, no actuarían, y serán drogas que se tendrán que metabolizar. Fase 1, fase 2, excreción renal. Algunos de ellos tienen metabolitos activos, ¿no? Y acá viene el problema de los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Mucha reacción adversa, porque como ya hemos dicho, bloquea mucho receptor y en forma importante.
Entonces trae sedación por el bloqueo alfa, por el bloqueo H1, puede traer insomnio, ¿ya? Puede traer temblor por estimulación o bloqueo de receptores beta, puede tener aumento de peso por bloqueo de histamina, ortostatismo por bloqueo alfa 1, y aquí empiezan los problemas serios, ¿no? Los problemas cardiovasculares, ¿no? Porque todo esto se puede tolerar, ¿no? No va a comprometer la vida, uno no se va a morir por nada de esto, pero por una taquicardia o una arritmia sí te vas a morir. Entonces los antidepresivos tricíclicos sí pueden matar. Ese es el problema. O uno se puede suicidar con ellos también. Con esto sí te puedes suicidar, ¿ya? Generalmente los que tienen actividades suicidas, ¿qué se toman? Benzodiazepinas, ¿no? Porque saben que no se van a suicidar. Están llamando la atención, porque tú te puedes tomar frascos de benzodiazepinas y no te vas a morir nunca. Pero si te tomas un frasco de un antidepresivo tricíclico, sí te vas a morir. ¿Por qué? Porque va a pasar esto. Va a haber un problema de canales de potasio, vas a entrar en arritmia y te vas a morir. ¿Ya? Entonces, hay mucha reacción adversa, no solo sumamente incómoda, sino también peligrosa, ¿no? Hay bloqueo colinérgico, entonces va a haber un estado permanente de un estado anticolinérgico, el paciente está estreñido, no puede orinar, tiene la boca seca, etc., ¿no? Y trastornos de la regulación del movimiento, tiene temblores, tiene disinesias. Entonces, es complicado el tratamiento con esto, ¿no? También hay reacciones adversas no solo motoras, cardiovasculares, sino también del sistema nervioso central, trastornos psiquiátricos. El consumo de cualquier antidepresivo te puede poner medio muy estimulado, ¿no? Ponerte medio maníaco. Los antidepresivos tricíclicos con mayor prevalencia pueden producir esto que se llama como el viraje maníaco. O sea, al paciente lo van al otro lado. De la depresión lo vuelven maníaco. Entonces comienza a tener ideas de grandeza, comienza a tener, va al banco y se hace un préstamo y comete locura y media, ¿no? Y entonces ahí vienen los problemas serios, ¿no? La latencia siempre es un componente importante, ¿ya? Puede haber confusión, puede haber convulsiones. Todos los antidepresivos disminuyen el umbral convulsivo. Hay que tener cuidado con su uso, con su abuso. Pueden haber trastornos de la secreción de prolactina, porque la dopamina, a través de los receptores de 2, bloquea la secreción de prolactina, y como estas drogas bloquean de 2, puede haber un exceso de prolactina. Eso trastorna el periodo menstrual, eso trastorna el comportamiento sexual, eso puede traer galactorrea, puede traer infertilidad, ¿ya? Estos antidepresivos tricíclicos, como todos los antidepresivos, deprimen la función sexual. Ese es un fenómeno común con todos los antidepresivos, ¿ya? Trastornos hematológicos puede haber, bueno, porque es un problema a nivel de reflejos medulares, ¿ya? Entonces puede haber intoxicación por antidepresivos tricíclicos, por supuesto, por exceso de dosis, involuntaria o voluntaria, cuando hay intento de hacerse un daño, porque estas drogas tienen índices terapéuticos bajos. O sea, basta que modifique mucho, y ese es otro problema que tienen, ¿no? Las drogas, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tienen amplios márgenes de dosificación, ¿ya? Seguros. En cambio, los tricíclicos no, sus márgenes de dosificación es más corto. Entonces no se trata de aumentar nomás, porque ahí pueden venir problemas, ¿ya? ¿Y cuáles van a ser los síntomas de la toxicidad? Los que hemos visto, pero potenciados, ¿no? Y los más peligrosos, los cardiovasculares, ¿no? Puede haber taquicardias, bradicardias, arritmias, edema agudo de pulmón, convulsiones, alucinaciones, acidosis. Puede haber hipertermia. Recuerdan que hablamos de la hipertermia maligna con la succinilcolina. Los antidepresivos también pueden tener un problema parecido, que se conoce como hipertermia, que a veces puede ser también mortal, ¿ya? Igual que los antipsicóticos también.
Entonces, cuando hay toxicidad por antidepresivos tricíclicos, es una situación peligrosa. Hay que hacer lavado gástrico rápidamente para evitar que se siga absorbiendo. Hay que manejar la acidosis con bicarbonato. Si hay arritmias, hay que manejarlas con lidocaína u otros antiarrítmicos según corresponda. Lo que nunca hay que dar es estos antiarrítmicos, propranolol, procainamida, nitinidina, ¿ya? Por efectos que tienen sobre las neuraminas. No se deben dar. Si hay convulsiones, hay que frenar las convulsiones, es una urgencia, para eso hay que dar el anticonvulsivante universal, que es el diazepam. Si hay efectos anticolinérgicos centrales muy manifiestos, mucha sedación, mucha excitabilidad, convulsiones, entonces hay que dar fisostimina, que habíamos visto como inhibidor de la acetilcolinesterasa. Y si hay hipertermia, se puede dar dantroleno y hay que dar todo un manejo de la hipertermia, ¿no? Con hielo, con manejar antitérmicos, con distintas cosas, y aún así a veces la hipertermia no se puede resolver. Otro problema que tienen los antidepresivos y más los tricíclicos es que tienen mucha interacción. Son inhibidores del CYP, ¿ya? Y inhiben el CYP. Y eso trae el acúmulo de otros fármacos, ¿no? Los antidepresivos inhiben el CYP para el metabolismo de distintos fármacos, como los que están por acá, aunque estos también pueden inhibir el CYP, se potencian, ¿no? Y también hay interacción ya no solo cinética, que es como inhibidor del CYP, sino dinámicas, o sea, ellos potencian vías serotoninérgicas. Si tú lo mezclas con otro fármaco que potencie también la vía serotoninérgica, o sea, otro tipo de antidepresivo, esa mezcla de antidepresivo puede ser hasta a veces mortal a través de un síndrome que se llama el síndrome serotoninérgico. Entonces, la mezcla de antidepresivos no quiere decir que está condenada para producir síndrome serotoninérgico, pero es bastante peligrosa, ¿no? Por supuesto, si se combinan con otras drogas, con anticolinérgicos, va a haber más problema anticolinérgico, etc., ¿no? El síndrome serotoninérgico, entonces, hay que tener mucho cuidado con él, ¿ya? No se deben mezclar antidepresivos. No se debe cambiar bruscamente de un antidepresivo a otro, incluso dentro del mismo grupo puede ser peligroso. O sea, no funciona este antidepresivo ya. Este es un tricíclico, mañana vas a tomar un inhibidor de recaptación, ya no tomas, ahí puede haber síndrome serotoninérgico, porque se acumuló el otro. Entonces se combinan y ahí viene el problema. Entonces siempre que se va a cambiar de antidepresivo hay que esperar 3 a 4 semanas que el fenómeno neurotransmisor desaparezca y entonces ya viene recién el otro, ¿no? El otro antidepresivo nuevo que se ha decidido cambiar. Acá hay expresiones del síndrome serotoninérgico, ¿no? Sudoración, hipertonía muscular, hipertensión arterial, hipertermia, acidosis, esto puede ser mortal, el síndrome serotoninérgico, ¿ya? Puede haber rabdomiolisis, insuficiencia renal por síndrome por rabdomiolisis, o sea, destrucción del músculo, porque se libera la mioglobina, y la mioglobina va y tapona los túbulos renales, y eso da insuficiencia renal. Contraindicaciones de los antidepresivos tricíclicos para personas que tengan problemas cardíacos. Personas en los cuales el efecto anticolinérgico va a ser contraproducente, glaucoma e hipertensión de próstata. Personas con convulsiones, porque disminuye el umbral convulsivo. El embarazo y la lactancia también lo son, porque son drogas que libremente pasan la barrera y la leche. Entonces, cualquier problema cardíaco que tenga un paciente ya lo bloquea para utilizar tricíclicos, a no ser que un cardiólogo aprecie detenidamente la situación, ¿no? ¿Para qué se usan los tricíclicos? Para todo lo que se pueden usar los otros antidepresivos, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Son una serie de trastornos. A veces la amitriptilina puede ser salvadora en la neuralgia del trigémino, siempre hay que recordarlo.
Luego entramos al grupo más usado de fármacos, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos son los más usados, por no decir los que se usan, ¿ya?, hoy en día. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben la recaptación de serotonina. ¿Producen los otros efectos que producen los tricíclicos? Sí, pero en mucha menor intensidad y mucha menor frecuencia. Puede haber bloqueo alfa, puede haber bloqueo colinérgico, bloqueo histaminérgico, bloqueo dopaminérgico, sí puede haber, pero mucho menos, ¿no? Entonces puede haber hipotensión ortostática con un escitalopram, sí puede haber, pero va a ser mucho más leve que usando un tricíclico. Son drogas que se usan mucho para todos los trastornos que hemos descrito, y no solo en los trastornos depresivos, sino también en los ansiosos. En el trastorno obsesivo compulsivo, quien va muy bien es la paroxetina, por ejemplo. Tiene una selectividad ahí con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Este es el primero que existió ya hace bastantes años, el Prozac. Se usó muchísimo, muchísimo. Ya no se usa tanto ahora, más se usan el citalopram, el escitalopram. Son drogas de un costo mayor, eso sí tiene un efecto, tienen esa situación porque son nuevas, relativamente nuevas, no tanto, pero es difícil encontrarlos a veces en sistemas sociales de salud, porque también los sistemas sociales de salud no le dan mucha importancia a la depresión, a pesar de que pues, genera una morbilidad muy grande. En nuestro país, por ejemplo, no le dan mucha importancia a los cuadros mentales, en verdad, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Pero bueno, entonces tú vas de repente al Seguro Social a algún lugar, no vas a encontrar ninguno de estos, ¿no? Vas a encontrar estos, cantidades industriales, ¿no? De todos los tricíclicos. Pero bueno, el psiquiatra va a tener mucho cuidado en dosificar eso, ¿no? Y bueno, malo es que no se van a encontrar. Probablemente fluoxetina sí, pero es el más antiguo de todos, que también puede ser una opción, ¿no? Los efectos entonces van a derivar de la inhibición de la recaptación de serotonina. Entonces, al final, por lo que hemos hablado del lab regulation y eso va a producir una mayor descarga de la neurona serotoninérgica y al final un mayor estímulo de receptores. Ese mayor estímulo de receptores serotoninérgicos es lo que va a explicar el fenómeno antidepresivo, el fenómeno ansiolítico que tienen también asociados estos fármacos y algunas de las reacciones adversas que pudieran, por supuesto, presentar a nivel de la médula. Esta es la reacción adversa de impotencia, que es la que más se conoce y a veces es menos aceptada por los pacientes también. En cuanto a la cinética, es parecida a los de tricíclicos. Estas son drogas que tienen que pasar la barrera, entonces son drogas que tienden a ser muy liposolubles, que tienden a tener buena distribución, que requieren metabolismo y que tienen excreción renal finalmente, ¿no? Todos se unen en forma alta a la proteína, a excepción del escitalopram, ¿ya?, que tiene una baja afinidad por las proteínas, y todos afectan el CYP, ¿ya? Pero la afectación del CYP es menor con citalopram y escitalopram, que son muy parecidos, ¿no? Y sertralina. Estos son los que menos inhiben el CYP. Entonces, ahí también hay una ventaja para el uso. Por eso es que se usa quizás más citalopram escitalopram, ¿no? Por supuesto, vas a tener que pasar a través de un costo comercial más alto, ¿no? Aquí se ven estos antidepresivos tricíclicos en cuanto a su inhibición del CYP. Miren, por ejemplo, la fluoxetina o la fluvoxamina, que son antiguos, tienen gran cantidad de inhibición del CYP, ¿no? Y distintos CYP. En cambio, el citalopram, mucho menos, y el escitalopram y la sertralina van por ahí. Pero los que inhiben menos el CYP son el escitalopram y el citalopram. Reacciones adversas, por supuesto las puede haber, pero ya sabemos que son menores.
en cuanto a intensidad y frecuencia, ¿no? Puede haber problemas gastrointestinales, puede haber a veces alteración en el peso, sobre todo cuando se empieza su consumo, el peso puede bajar, ¿ya? Y después, cuando el paciente comienza más bien a salir de la presión, el peso puede más bien aumentar. Depende del momento, ¿no? El bloqueo de dos puede dar problemas extrapiramidales, pueden dar a veces insomnio, entonces generalmente los pacientes que usan antidepresivos se apoyan con hipnóticos, que son un capítulo que ya van a estudiar, que ya vamos a revisar. A veces pueden dar letargia, porque acuérdense que traen bloqueo beta, bloqueo colinérgico. Los antidepresivos en general, sobre todo los tricíclicos, pueden dar viraje maníaco, pero eventualmente estos. Entonces hay que tratar de ir siempre en las dosis de menos a más, ¿no? Cuando se controla con una dosis determinada, tratar de ir bajando, ¿no? Para tener menos reacciones adversas, menos viraje maníaco, etc. Va a haber trastornos de la sexualidad, ya lo hemos dicho, generalmente son a nivel medular y son difíciles de manejar. Puede haber cefalea, puede haber síndrome serotoninérgico. Esto potencia la transmisión serotoninérgica, entonces la combinación de estos con algún otro puede desencadenar un síndrome serotoninérgico. Entonces ya saben, no se debe combinar antidepresivos, ¿no? Gran ventaja de estos fármacos es su menor inhibición del CYP en cuanto al escitalopram y prácticamente la ausencia de cardiotoxicidad. Entonces eso los hace mucho más seguros. Contraindicaciones, el embarazo sobre todo, la lactancia, fíjense acá cómo es una contraindicación relativa, o sea, esa es otra ventaja de los selectivos de recaptación de serotonina, que eventualmente si es muy necesario durante la lactancia se pueden usar. No se deben asociar con otros fármacos que potencien, o sea, la serotonina, ni con opioides, porque los opioides pueden potenciar serotonina en alguna manera. ¿Para qué se van a usar? Para lo que se usan los antidepresivos, pero estos están usándose mucho más hoy en día, ¿no? Ansiedad, depresión, fatiga, trastorno obsesivo compulsivo, etc. Igual que en los tricíclicos, aquí la suspensión brusca es peligrosa, ¿ya? Es peligrosa porque puede haber un rebote y puede haber un síndrome de suspensión brusca. Estos son fármacos que no tienen tolerancia ni dependencia, o sea, generalmente la dosis que resuelve un problema la va a seguir resolviendo. Eso es una bondad que tienen, ¿ya? Y tú puedes ir bajando dosis, no tienen una gran dependencia. En esto se diferencia mucho a las benzodiazepinas, ya lo habíamos dicho. Por eso es que los problemas de ansiedad con las benzodiazepinas, que uno diría lógico, si tiene ansiedad le doy ansiolítico, que es benzodiazepina, pero las benzodiazepinas tienen mucha tolerancia con el tiempo y se asocian a dependencia. Entonces a veces en trastornos ansiosos es mejor entrar de frente con antidepresivos que dar benzodiazepina. Y además la benzodiazepina te va a tener al paciente sedado y tú no puedes tener un paciente actualmente sedado, porque cómo va a trabajar, cómo va a producir, cómo va a desarrollarse socialmente. Entonces, ahí hay una ventaja en los trastornos ansiosos que los antidepresivos tienen en favor o por encima de las benzodiazepinas, ¿ya? Puede haber pesadillas, todas estas son reacciones adversas de la suspensión brusca, ¿ya? Que se parecen también a las reacciones adversas del uso del fármaco, es verdad. Entonces no se pueden suspender en forma brusca, tiene que ser muy progresiva su suspensión, ¿no? Entonces hemos visto dos capítulos interesantes de aquí de fármacos. Hemos visto los clásicos, que son los tricíclicos, que inhiben la recaptación de distintas monoaminas, sobre todo serotonina y dopamina. Hemos visto cómo estos fármacos bloquean receptores y traen mucho efecto adverso, y cómo estos fármacos trastornan la repolarización
y pueden dar arritmias. Entonces se convierten en un problema, ¿no es cierto? Como sus reacciones adversas no son exclusivas de ellos, sino que son más manifiestas y más frecuentes con ellos. Y entonces en el otro extremo hemos colocado a estos, que son los que hemos analizado y que hemos dicho que más se usan hoy en día, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Si bien es cierto, sus efectos adversos pueden ser muy parecidos, a excepción de la cardiotoxicidad en relación a los tricíclicos, estos fenómenos adversos son mucho menos frecuentes, muchísimo menos frecuentes, en verdad. Entonces, acá se tiene antidepresivos modernos que incluso algunos tienden a describirle, no está escrito acá, pero sí, el rol neuroprotector, ¿no? A través de aumentar este factor que recién se está entendiendo, que es el factor neurotrófico del cerebro. Entonces, esa es otra ventaja que tienen los tricíclicos. Entonces, pacientes que tienen trastornos distímicos pueden consumir dosis pequeñas, es otra ventaja que tienen los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pacientes que tienen distimias pueden tomar durante mucho tiempo dosis bajitas y tener un beneficio tanto en su distimia como en una neuroprotección que se asocia, que en esos pacientes puede ser importante, ¿no? Porque son proclives a desequilibrios, entonces los mantienen lejos de los desequilibrios. O sea, no tienen depresiones muy importantes, pero tienen el riesgo siempre de presentar uno. Muy bien, hay inhibidores selectivos de otro recaptador, ¿no? Que se les llama los heterocíclicos. Nosotros habíamos visto que los tricíclicos inhibían recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces acá aparecen inhibidores selectivos de recaptación de noradrenalina, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes la atomoxetina y la reboxetina, ¿no? Entonces el principal problema de estos fármacos va a ser exceso de actividad adrenérgica, ¿no? Va a haber contracción del esfínter por alfa-1, entonces hay globo vesical. Hay globo vesical. Hay muchos trastornos de impotencia sexual por la médula que habíamos dicho. Puede haber hipertensión arterial, insomnio, ansiedad. Son reacciones adversas del uso de estos inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina. Sobre todo, entonces, fenómenos simpáticos. Tenemos los inhibidores de recaptación selectivos de serotonina y noradrenalina, parecidos a los tricíclicos, pero los tricíclicos inhiben otras recaptaciones y bloquean otros receptores. Estos son un poco más específicos de solo esto. No bloquean tanto los alfa-1, etc. En eso se parecen a los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pero se diferencian de ellos ampliamente porque bloquean mucho también la recaptación de noradrenalina. Entonces ahí tienes la venlafaxina, la duloxetina, que es uno que se usa, el minalcipram, que es poco cardiotóxico. Y entonces el principal problema de aquí es la hipertensión arterial y la taquicardia. Ese es el principal efecto adverso. La desencadenación a veces de ansiedad también puede ser, ¿ya? Pues en general también son parecidos al grupo anterior, traen mucho problema adrenérgico, ¿ya? Sobre todo hipertensión y taquicardia a veces. Pero no tienen la toxicidad cardíaca que tiene los tricíclicos, que pasa por trastornar la repolarización en el corazón. Estos no trastornan. Entonces, pueden traer taquicardias y podrían traer algunas arritmias, pero no como los tricíclicos. El minalcipram pertenece a este grupo también y se usa para la fibromialgia, que está muy de moda. A la gente le duele todo. Bueno, y tanto así que, bueno, ahora hay una entidad clínica que se llama la fibromialgia, ¿no? Que son dolores corporales y depresión. Bueno, se trata con antidepresivos también la fibromialgia. Ese es un uso de antidepresivos que no habíamos mencionado, pero ahí está con el minalcipram. Y cualquier otro antidepresivo puede usarse en los síndromes de fibromialgias.
Inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y dopamina. Ahí está el bupropión. ¿Ya? El bupropión. ¿Ya? Ventaja probablemente que no hay mucha alteración de la función sexual. Bueno, algunos lo sostienen así. No se usa mucho como antidepresivo, se usa más para tratar la dependencia al tabaco. ¿Ya? El principal problema del bupropión es la posibilidad de convulsiones, porque dentro de los antidepresivos es quizá el que más reduce el umbral convulsivo. Todos los antidepresivos pueden reducir el umbral convulsivo, este es el de más. Y los tricíclicos andan acá bien altos, ¿ya? En cambio, los selectivos de serotonina casi no reducen el umbral convulsivo. Otros trastornos que más o menos son propios del uso de antidepresivos, problemas colinérgicos, adrenérgicos. Y finalmente los bloqueantes de autorreceptores. Acuérdense que habíamos visto los autorreceptores, ¿no? O también llamados estos como los atípicos, ¿ya? Son antidepresivos que bloquean los receptores presinápticos inhibitorios, ¿ya? Y entonces inducen mayor descarga. Eso está expresado acá, ¿no? Estos autorreceptores tienen un feedback negativo. Entonces frenan la liberación de neurotransmisores de aminas. El bloqueo de estos autorreceptores frena el feedback negativo y entonces aumenta la liberación de las aminas. Y vienen las 4 semanas que ya sabemos y toda la situación. No trastornan la repolarización cardíaca, entonces su cardiotoxicidad es menor, ¿ya? No trastornan tanto la transmisión colinérgica, entonces traen menos efectos colinérgicos. Hay ventajas que van saliendo, ¿no? Acá está la mirtazapina, que es el clásico de ellos, la mirtazapina, ¿ya? La trazodona también se usa con cierto. Y acá está el bloqueo que ellos más que nada producen, ¿ves? Bloqueo de receptores alfa 2, que son presinápticos, y de estos otros presinápticos. Este es la moclobemida, un fármaco antiguo que salió con los tricíclicos iniciales, que se usa ya muy poco. Es el inhibidor de la degradación de las aminas. O sea, es un inhibidor de la enzima que metaboliza las aminas, que es la monoaminoxidasa. Entonces, por eso se conoce este fármaco como un IMAO, inhibidor de la monoaminoxidasa. El IMAO más conocido es la moclobemida, pero también hay otros, ¿ya? Tenemos la selegilina, por ejemplo. Este IMAO selegilina no se usa en depresión, se usa en Parkinson, ¿ya? La moclobemida sí se puede usar en depresión, ¿ya? El principal, hay que tener mucho cuidado con los inhibidores de la MAO y la intoxicación alimentaria. En sí no es una intoxicación alimentaria, sino es el síndrome tiramínico. La tiramina es un aminoácido que se libera mucho en las proteínas medias degradadas, que es lo que, por ejemplo, el queso. Un queso se puede guardar mucho tiempo y se puede comer, ¿no? Pero internamente en ese queso están pasando muchas cosas. Incluso a veces eso se hace a propósito, ¿no? Se maduran los quesos, ¿no? Entonces se pone bajo ciertas condiciones ambientales y se deja el queso ahí reposando y después tiene mejor sabor. Pero ha habido mucha degradación ahí proteica. Lo mismo con los embutidos, lo mismo con los jamones. O sea, ahí hay mucha tiramina. Los alimentos mal guardados, mal conservados, tienen mucha tiramina. Entonces, esa tiramina es excitatoria y esa tiramina se va a metabolizar por la monoaminoxidasa. Entonces, la inhibidor de la monoaminoxidasa, la moclobemida, frena el metabolismo de esa tiramina y puede desencadenar, cuando tú comes un alimento guardado con mucha tiramina, un alimento proteico guardado mucho tiempo, que tiene mucha tiramina por ende, y se puede desencadenar lo que se llama el síndrome tiramínico. ¿Con qué sucede el síndrome tiramínico? Con estos alimentos que tienden a ser alimentos guardados. Por eso se conoce también como el síndrome del queso, ¿ya? Pero también puede haber con jamones, también puede haber con cerveza, también puede haber con habas,
¿ya? Es el síndrome tiramínico. También traen síndrome serotoninérgico. Si tú asocias un inhibidor de la MAO con un tricíclico o con un selectivo de la recaptación de serotonina, es muy probable que tengas un exceso de estimulación serotoninérgica y puedas producir un síndrome serotoninérgico, ya lo hemos dicho. Eso es un síndrome que se asocia a la mezcla de antidepresivos. Siempre acordarse que cuando vas a cambiar de antidepresivos hay que lavar el antidepresivo, o sea, hay que dejar al paciente 4 semanas sin nada y recién volver a dar el nuevo. Reacciones adversas, ya puede ser la propia de cualquier antidepresivo, pueden ser estas. Entonces, ahí tenemos la moclobemida, que es un inhibidor selectivo de la MAO-A, ¿ya? Que es la MAO central. En cambio, habían unos congéneres, bueno, ahí nomás. Se da por vía oral, tiene que metabolizarse, etcétera, ¿no es cierto? Porque son fármacos muy liposolubles. Reacciones adversas, el síndrome tiramínico. ¿Por qué se caracteriza el síndrome tiramínico? Por excitación e hipertensión arterial. ¿Ya? Es muy hipertensivo el síndrome tiramínico, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con él. Y el síndrome serotoninérgico ya hemos dicho que trae también síndromes excitatorios, síntomas centrales, puede traer incluso hipertermia, muerte, y es peligroso por ende mezclar antidepresivos. Y también hay que tener cuidado mezclar antidepresivos con opioides, con levodopa, con antihistamínicos, ¿ya? Porque ahí se van a potenciar. Y con mayor razón. Esto es lo que habíamos dicho, la toxicidad por tiramina, ¿ya? Es lo mismo, en verdad, ¿ya? Parte de estos alimentos ricos en tiramina, que son los alimentos ricos en proteínas, que han sido guardados, ya sea para que se torne con algunas cualidades, o ya sea porque, bueno, se quedó mucho tiempo, ¿no? Hay que tener cuidado con él. Cuando se toma un inhibidor de la MAO, no hay que evitar estos alimentos, incluso hasta un par de semanas después de haber suspendido el inhibidor de la MAO, ¿ya? Porque la hipertensión arterial puede ser peligrosa. Ya hemos dicho que el síndrome tiramínico trae mucha hipertensión. Bueno, la fenilcina está ahí medio abandonada, pero es un inhibidor de la MAO. Entonces, la moclobemida es un inhibidor selectivo de la MAO central. Inhibidor de la MAO. Muy bien, entonces, más o menos hemos desarrollado, ya saben, los tricíclicos que tienen sus características, sus toxicidades. Es bueno revisarlos antes porque lo que revisas para ellos va a valer para todos los demás. La aparición de los selectivos de captación de serotonina cambia mucho la situación, ¿ya? Cambia mucho la situación, sobre todo con estos dos. La paroxetina va muy bien con el trastorno obsesivo compulsivo, ¿ya? Muchas veces este trastorno obsesivo compulsivo está avisando que hay una depresión o que hay un síndrome ansioso depresivo detrás, ¿no? O a veces es un trastorno obsesivo compulsivo puro, ¿no? Hay una película de esto, muy buena, muy, muy graciosa, una película española. Un trastorno obsesivo. Y después aparece de estos dos extremos que hemos visto, aparecen fármacos que están como en el medio, ¿ya? Inhibidores selectivos de otras recaptaciones, como este que es de noradrenalina, mucho efecto simpático, como este es de serotonina y noradrenalina, parecido a los tricíclicos, pero sin la cardiotoxicidad de los tricíclicos, pero sí pueden dar hipertensión arterial. Estos que inhiben noradrenalina y dopamina, mucha convulsión, mucho trastorno extrapiramidal, ¿ya?
por la dopamina. Los bloqueantes de los autorreceptores, donde está la mirtazapina y otros más, la trazodona, que bloquean autorreceptores inhibitorios, ¿ya? Y los inhibidores de la degradación de la monoaminoxidasa, que es la moclobemida, la selegilina, que se usa para el Parkinson, la fenelcina, que también se usa. El clásico es la moclobemida, por eso es el que más se ha desarrollado, y tiene ellos el síndrome tiramínico asociado, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con el consumo de quesos, de cerveza, de vino, de jamones, y los pacientes que toman antidepresivos, ¿no? De este tipo inhibidores de la MAO, porque la monoaminoxidasa es la misma enzima que metabolizaría esa tiramina que vendría de esos alimentos. Muy bien, bueno, memorizar tanto fármaco es un tanto difícil, para el examen es importante, ¿no? Pero lo que nos debe quedar para adelante es entender el manejo de estos fármacos y dónde está su racionalidad y hacia dónde van, ¿no? Y yo creo que eso hemos hablado más o menos en extenso de lo que se vislumbra más adelante y de lo actual, destacando ese famoso, ese componente molecular protector cerebral, ¿no? Derivado del cerebro, ¿no? Que parece ser que por allí va a empezar mucha investigación y se va a llegar a algunos lugares, por supuesto, interesantes, ¿no? Muy bien, no sé si tengan algo que comentar. Doctor, una consulta. ¿El síndrome tiramínico se caracteriza solamente por hipertensión o qué otra característica tiene para identificarlo? Tiene otros también. Puede haber fenómenos vasoespásticos, dolor torácico, todos derivados del exceso de tiramina, ¿ya? Excitatorios. Ahí tenemos un cuadro. Ya no tenemos un cuadro. O sea, pueden haber muchos trastornos de tipo excitatorio por la tiramina, ¿ya? La tiramina es excitatoria, ¿ya? Y el principal es una elevación grave de la hipertensión, de la presión arterial. Los demás van a ser pasajeros, ¿no? Esa sensación de estrechez torácica, parestesias, hormigueos, eh, están ahí expresándose fenómenos medio vasoespásticos, ¿ya? Peligroso en pacientes cardíacos, porque puede haber vasoespasmos cardíacos, ¿ya? Pero sobre todo hacia lo que más apunta es al aumento de la resistencia vascular periférica. Por eso hay tanto aumento de la presión arterial, ¿ya? Pero también es típico del síndrome manifestaciones tipo parestésicas y sensación de estrechez torácica. Un poquito parecido a lo que pasa con unos fármacos que se usan en la migraña, que ya vamos a ver. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero es un poco parecido. Pero esos fármacos para la migraña no producen hipertensión arterial. Esa es la gran diferencia, ¿no? Está bien, doctor. Y Entonces, sí, el síndrome la tiramínico. cocción de los alimentos no modifica esto, ¿no? Además, es difícil que uno se ponga a cocer un queso o a cocer un jamón, ya están contracocidos. Pero es bueno recordar que la cocción no va a reducir, quizás hasta incluso aumente la liberación de tiramina. Pero no viene pues con medicamentos que se cosan, ¿no? A veces las habas guardadas, ¿no? Ahí puede ser peligroso. La cocción no va a disminuir, incluso puede aumentar la liberación de tiramina. Frutos secos también es típico, ¿no?
Los frutos secos se guardan mucho tiempo. Todo lo que sea guardado, sus proteínas van a comenzar a transformar aminoácidos hacia que se modifiquen hacia tiraminas y traer este problema.